Curson. Maelstrom. Tabi. Especialización: proliferación. Aumenta la salud de las unidades invocadas en un 5%, más uno más por cada 3 niveles de héroe. Tabiola fue una vez una habitante más de Murmuguts, una elfa de la luz con una gran progenie que ansiaba más para sus hijos e hijas de lo que el bosque estaba dispuesto a proporcionarle. Creía que su descendencia era más fuerte y más merecedora de las recompensas de la vida, pero el micelio le negó sus ambiciones. En secreto comenzó a conspirar, aprendió a ocultar sus pensamientos al micelio y susurró con arañas, hormigas y otros insectos que ansiaban multiplicarse más allá de sus límites y reclamar mayores recompensas. Su desafío dio origen a la primera traición de la historia desde dentro de los bosques, descubierta solo después de que se hiciera un daño irreparable. Por sus crímenes, Tabiola fue exiliada, desterrada junto con aquellos que compartían su visión. Cuando abandonó el bosque, no se arrepintió y solo se lamentó por los niños que había rechazado su causa, dejándola a merced de seres inferiores. Fue entonces cuando el rey Libélula la encontró y le reveló el potencial ilimitado de la colmena. En su abrazo, el propósito de Tabi se cristalizó y ella se convirtió en algo más. Se convirtió en la madre de la colmena. Zoran. Gru. Especialización: el hijo de todas las madres. Aumenta el crecimiento de las reinas colmena en tus ciudades. Gronk, el 14º, nació como heredero de un clan enano, pero su vida fue todo menos la educación rigurosa que se espera de un futuro líder. Sus padres, cegados por su devoción hacia su hijo, lo protegieron obsesivamente de las dificultades. Nunca tuvo que soportar ninguna carga. Los sirvientes lo vestían, los consejeros hablaban por él, y la mera idea de la incomodidad se alejaba. Mientras otros se endurecían en la forja del deber, Gronk permaneció suave, sin ser tocado por el trabajo o las expectativas. Cuando sus padres fallecieron, dejándole el legado del clan, no tenía ni la voluntad ni la habilidad para ejercerlo. Cuando la canción sonó en Garrote Jorge, escuchó una invitación, una promesa de propósito sin esfuerzo, de comunidad que le serviría conocimiento, victorias y riqueza en bandeja. Gronk estaba buscando un capullo que le hiciera sentir lo mismo que antes, el favor de las reinas de la colmena. A pesar de lo encantador que era, lo recibieron con los brazos abiertos. Pero las reinas de la colmena no aman como lo hacen los humanos o los enanos. Su afecto fue una transformación. Su cuerpo se transformó en una forma larvaria. Su mente se agudizó, lo que le permitió transmitir órdenes incluso a las reinas más desafiantes y sus nidos. Ahora, Gro apenas recuerda quién era. Es solo un poco más que una masa palpitante llevada por su madre colmena favorita, que se estremece y gorgotea de satisfacción. Y cuando habla, murmura: «Gro, Gro». Carishet. Especialización: tejido primitivo. Recibe niveles adicionales en los hechizos de magia primordial y la cantidad otorgada aumenta cada pocos niveles. Carishet nació de la primera traición de los Murmuguts. Cuando Tabiola instó a los insectos a multiplicarse y tomar más de lo que el bosque podía darles, muchos se atiborraron no solo de materia, sino también de maná. Su nuevo poder los llevó al exilio, pero también forjó un colectivo rudimentario, lo suficiente para escuchar el llamado del rey Libélula. Para ejercer su magia robada y mantenerla, se sintieron obligados a permanecer juntos. Para ello, necesitaban un nombre, ya que dicen que hay poder oculto en los nombres, un fragmento de conocimiento robado de su antiguo hogar. Lo que no sabían era el sacrificio detrás del nombre elegido. Carishet era un título otorgado a un antiguo vórtice de energía que fue parte del mar Ifarine en épocas pasadas. Aferrándose a esa identidad, se comprimieron en una sola forma, vagamente humanoide, pero aún una masa retorcida debajo de la superficie.
una mente colmena dentro de la mente de la colmena. Existen para consumir, manejando las energías robadas de Murmugos, y siempre hambrientos de más, un remolino furioso con un propósito. Leira. Xir.